Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hoy nos encontramos aquí en Casa Presidencial. Qué bueno recibirlos en esta casa de mucho trabajo, en este lugar donde diariamente se construyen tantas cosas para la población. Gracias, doctores, por estar aquí. Muchísimas gracias. Esta es su casa. Es un honor realmente estar rodeada de hombres en este caso y mujeres, doctoras que están fuera en otros hospitales luchando para preservar la vida de nuestros hermanos y nuestras hermanas, para preservar la vida de cada uno de nosotros. Gracias, doctor Macís. Gracias a los doctores Gamero por estar aquí. Gracias, doctora Laví, por todo lo que usted hace para esta población. Hemos llegado a un punto donde el gobierno, la sociedad y sus diferentes actores políticos y económicos y sociales están enfrentando uno de los momentos más difíciles de nuestra historia contemporánea. Una de las fases y de las situaciones más difíciles que nos podíamos imaginar en cuanto al COVID-19. Estamos a un paso del colapso. Y así como nosotros, desde el 16 de enero, venimos hablando con ustedes y a través de ustedes, con toda la población para la cual trabajamos con tanto ahínco, con tanto compromiso. Es importante decirles ahora que estamos a punto del colapso del sistema de salud de este país. Esta es una situación sanitaria global que ha puesto a prueba a todos los sistemas de salud, ya no digamos al nuestro, que fue heredado con tantas dificultades, con tantas falencias, con tantas fisuras, con tantas necesidades, con tan poca importancia que se le había dado a la sanidad en este país. El coronavirus ha golpeado al mundo, indiscutiblemente, ha afectado las economías de todo el mundo y nos está afectando a nosotros. Definitivamente va a cambiar todo nuestro modo de vida, todas nuestras rutinas, todas nuestras costumbres, todas nuestras historias. Y en este momento, y ustedes lo saben, y lo sabe el pueblo, están muriendo personas valiosas. Y también están muriendo médicos, enfermeras y personal de salud que se comprometió a defender la vida y a defender a aquellos que llegan enfermos y a debatir y hacer todo lo necesario para poderlos mantener con vida, y en ese esfuerzo están entregando la suya. Esta crisis ha puesto a prueba a todos y ha sacado a flote valores como la solidaridad, y ha sido importante ver a lo largo de todo este periodo, desde el 16 de enero para acá, sobre todo desde el momento en que se empezaron a decretar las cuarentenas, muchísima solidaridad, sobre todo de los pequeños empresarios. Todo el gobierno volcado a ser la línea de soporte de los que están en primer paso de batalla. Todo el gobierno ha puesto a prueba la empatía, el cuidado a la vida, el respeto al vecino, el respeto a la familia, el amor a los adultos. Y en todo este camino que hemos visto esa lucha fuerte, esa lucha comprometida, esa lucha heroica de hombres y mujeres de carne y hueso, que tienen familia, que tienen miedo, igual que todos nosotros. También indiscutiblemente y lamentablemente es notable, en medio de toda esta lucha, es notable el bloqueo y la posición de ciertos sectores, de cúpulas empresariales. Ha sido notable cómo con el cambio de la presidencia de ANEP, los planteamientos cambiaron
cambiaron radicalmente y se puso en prioridad la economía, pero no la economía del país, porque la economía del país tiene en su centro y fortaleza a la población, porque esa es nuestra riqueza. Han puesto en prioridad las economías particulares, personales, y se han hecho números de cuánto voy a perder en mi balance anual, sin importar que son sus trabajadores los que en este momento, muchos de ellos están contagiados y muchos de ellos ya necesitando una unidad de cuidados intensivos. Primero, para iniciar, quiero que la población conozca que han existido pocos casos de pandemia a nivel mundial y el último antecedente fue el de la gripe española. Y para poder ampliarnos, debemos recordar que esta pandemia duró aproximadamente 2 años y que las características en las 4 pandemias que han suscitado a nivel mundial siempre tiende a generar complicaciones. Hemos visto imágenes en las diferentes etapas en el curso de estas pandemias, que es la misma característica. La población se ve expuesta ante la enfermedad, la población busca medidas en las cuales va a evitar la transmisión de persona a persona. Hemos visto que en el contexto de los años se han implementado medidas de barrera, como son mascarillas, como son estas medidas de lavado de manos, que por años se han realizado en diferentes contextos e incluso se han visto imágenes en las cuales pues estas diferentes pandemias al final tienen los mismos principios del manejo para evitar esa transmisión de persona a persona. Y una parte importante que hay que mencionar es que en las pandemias, en este caso debido al COVID, no se tiene un tratamiento que va a quitar la enfermedad o que va a curar la enfermedad, y tampoco se tiene una vacuna que va a limitar esta enfermedad. Entonces, en ese contexto debemos comprender que en el periodo del transcurso de los 2 años que por antecedente han suscitado las anteriores pandemias, la población termina adquiriendo la enfermedad y por ende genera una defensa a esta enfermedad, y la pandemia ya no solo se vuelve con una enfermedad con un impacto en ese momento a la población, sino que es un virus más que circula dentro del territorio y es un virus que eventualmente la población responde mucho mejor porque ya tuvo un primer contacto con esta enfermedad. En ese contexto, nosotros debemos comprender que el Ministerio de Salud de cada región y que todas las organizaciones internacionales que buscan de alguna manera controlar el desarrollo de la pandemia están enfocadas a eso precisamente, a tratar de que el flujo de infección sea sostenido y de una manera que le permita a los sistemas de salud poder dar la atención médica que los pacientes requieren y de esta manera disminuir el porcentaje de pacientes con letalidades y de pacientes pues que se encuentran complicados. En ese contexto, todos los enfoques de los ministerios de salud y de todas las organizaciones están abocadas a eso. No existe una cura, no existe una vacuna, no existe ningún tratamiento prometedor que vaya a curar esta pandemia hoy por hoy. Siguen los estudios y siguen los análisis. En ese contexto quiero iniciar la presentación. Sabemos que ante la llegada de esta enfermedad a nuestro territorio, que definitivamente no se originó aquí, nuestra población o nuestra muestra en la cual podría haber exposición, pues son los 7 millones de salvadoreños. En ese sentido, nosotros sabemos que dependiendo de la cantidad de pacientes que se van exponiendo o que se van poniendo en contacto con el virus, esa cantidad comienza a crecer. Ninguna medida es infalible. Se tomaron diferentes acciones que ustedes conocen desde un inicio para tratar de limitar el ingreso de esta enfermedad a nuestro territorio y de esta manera darle al sistema de salud la posibilidad de educación en todo nivel, desde el personal de salud hasta la población, además de la adecuación de los diferentes sistemas de salud, hospitales, unidades de salud que contaran con las áreas específicas para evaluación. Sin embargo, ninguna medida, distanciamiento, cuarentena, ninguna medida es infalible y siempre inicia un caso dentro del territorio porque esa es la característica de las pandemias. Esa es la característica de estas enfermedades que al final toman todos los países
de las regiones y se desarrolla esta pandemia o esta enfermedad. En ese contexto, una vez inicia la pandemia, ese crecimiento tiene las características bien particulares de esta enfermedad, y es que tiene una facilidad de transmisión y sobre todo que tiene ese porcentaje que, si bien es cierto es un 20%, no es un porcentaje despreciable de complicaciones que puede traer a ciertos grupos específicos, que con el tiempo hemos ido identificando que va variando. Antes pensábamos que solo era adultos mayores de 60 años y que no daba complicaciones en personas jóvenes. Hoy hemos visto cómo personas jóvenes que tienen ciertas comorbilidades, como grupos vulnerables, pueden tener letalidades a raíz de esta enfermedad, y esto ha ido variando. En ese contexto, al desarrollarse esta enfermedad, comenzamos a ver que este porcentaje, como estamos viendo, ese porcentaje de 7 millones de personas desarrollan en gran parte la enfermedad y comienza el contagio. ¿Y cuál es la importancia de esa cuarentena? La importancia de la cuarentena es que si nosotros tenemos 100,000 personas que están infectadas de COVID, nosotros, al tener esa cuarentena de 15 días, al tener todas las medidas que van a evitar la exposición de las personas, evitamos que este salvadoreño infectado le pueda transmitir la enfermedad a 3 salvadoreños más. Y en ese contexto, nosotros, al tener una población infectada, pero que se encuentra cumpliendo medidas que son la cuarentena, que son ese resguardo y esa no exposición al resto, estamos garantizando evitar esas 300,000 personas que podrían infectarse del coronavirus. Entonces, esto nos da una medida de progresión lenta de la enfermedad, porque ninguna medida, como repito, ninguna medida, ni el confinamiento más estricto va a ser infalible. Entonces, nos da la capacidad de que ese crecimiento de la enfermedad sea lento, pero sobre todo sea sostenido y permita al sistema de salud ir atendiendo toda la cantidad de pacientes que van a requerir algún tratamiento. En ese contexto, si nosotros esa cuarentena la mantenemos, ya no se expondría un salvadoreño a infectar a 3 salvadoreños más. Tendríamos esa capacidad en el sistema de salud de liberar, después de que ellos hayan cumplido esa cuarentena, liberar a este salvadoreño, y de esta manera evitamos que pueda pasar la enfermedad a 3 personas más. Ahora, esto es bien importante. Si ustedes ven en la imagen, nosotros en la parte de abajo estamos poniendo la línea de casos confirmados por día. Y es evidente cómo al inicio de todas las medidas de cuarentena, al inicio de todas las estrategias, la curva no se elevaba. La curva de casos confirmados por día se mantenía estable y se mantenía 4, 5, máximo 10 casos por día. Y esto es bien importante porque nos estaba demostrando la efectividad de todas estas estrategias. A medida nosotros vamos avanzando, comienzan ciertas estrategias que iban enfocadas a la desinformación. Ustedes se dieron cuenta que iniciaba los diferentes sectores que estaban muy enfocados en las aperturas económicas, muy enfocados en los diferentes objetivos relacionados a la economía, a generar un montón de desinformación con la pandemia, diciendo que esta era una enfermedad leve, que esta era una enfermedad que no generaba complicaciones, que esta era una gripe fuerte, que no había, incluso llegaron hasta decir que era mentira la existencia del COVID, a pesar de todo el antecedente mundial que existía, a pesar de que el presidente en múltiples ocasiones presentó esas proyecciones de lo que estaba sucediendo en Italia, de lo que estaba sucediendo en España, de lo que estaba sucediendo en Estados Unidos. Y de esta manera fue generando una incertidumbre en la población, la cual definitivamente llegó a cambiar el concepto. Incluso nosotros hemos visto cómo la población salvadoreña comenzó a pitar, a sonar cacerolas, en el contexto de que no querían cumplir la cuarentena. ¿Por qué? Porque la desinformación que se estaba generando por los diferentes sectores hace perder la credibilidad que la enfermedad puede matar, que la enfermedad puede tener complicaciones. Y en ese contexto nosotros empezamos a observar cómo la curva de casos confirmados por día se eleva. En ese momento nosotros como Ministerio de Salud, en todas las conferencias, en todas las entrevistas, mencionamos cómo la tendencia de incremento de casos se estaba dando. Y no lo decíamos solo por los casos confirmados, estábamos haciendo mención en múltiples ocasiones que la curva de casos sospechosos seguía incrementándose. Y esto, de seguir así, llevaría al sistema de salud a entrar en un colapso. Lo mencionamos casi por un mes. Primero, pues, enfatizar nuevamente que la cuarentena no es una situación mágica con la cual
se pretende romper cadena de transmisión y que después de la cuarentena pues ya nadie se va a enfermar como se ha querido en algún momento hacer ver. Esta es una intervención y como ya se dijo, pero quiero recalcarlo, lo que pretende es darle oportunidad a que el sistema de salud tenga el suficiente recurso para poder atender a la población, para que aquellos pacientes que sin asistencia fallecerían, no fallezcan porque van a tener la atención adecuada y la atención oportuna, que no tendríamos si la capacidad del sistema de salud se ve disminuida por el aumento importante de casos que ya estamos teniendo. Aquí vemos en esta gráfica, en color azul, los datos oficiales que tenemos dependiendo de la vigilancia laboratorial. La cantidad de casos que estamos teniendo de acuerdo a la cantidad de positivos que salen por cada 100 pruebas que se están haciendo por laboratorio. Como vemos en las primeras etapas que se tuvo una serie de medidas, cuarentenas, se tuvo aislamientos, aún se hicieron algunas acciones focalizadas en la fase 1 y la fase 2, que era en el momento de hacerlas. La curva se mantuvo baja, hubo una meseta en la curva también, hasta allí por el 15 de julio, pero posteriormente hay un alza. Cuando ya las medidas comienzan a relajarse, la población comienza a salir, comienza a aumentar la cantidad de contagios, que llegamos para el 31 de mayo con un número reproductor, o sea, la cantidad de contagiados era de menos de 1 por cada paciente enfermo, era de 0.85. Ahorita el número reproductor anda alrededor de 1.5, ha aumentado de 0.5, de 0.85 a 1.5, que por cada uno de los pacientes enfermos está contagiando a más gente. Con la cantidad de contagios que teníamos antes, ya cuando las medidas estaban utilizándose, íbamos a una tendencia a la baja. Sin embargo, se precipitó varias acciones. Una de ellas es la apertura de la economía, sin tomar en cuenta que para el 31 de mayo tuvimos el inicio de una tormenta tropical, que solo eso impedía que se abriese la economía, porque primero había que evaluar el impacto que este fenómeno natural iba a tener en la transmisión y en la cantidad de casos, lo cual aumentó los casos, se abrió la economía, y en la gráfica en rojo es una proyección de lo que podría suceder si no aplicamos una cuarentena general en el país. No podemos hablar de cuarentenas específicas en esta fase por la gran cantidad de transmisión. Está regado por todo el país, todas las personas tienen la posibilidad de estar contagiadas, y la gran cantidad de contagios y personas enfermas que hay está distribuida en todo el país, específicamente pues en los lugares con mayor hacinamiento, como es toda la zona metropolitana. Si nosotros hacemos acciones focalizadas, simplemente no vamos a detener la cantidad de contagios y la cantidad de casos que tenemos. Para mitad de este mes, para el 14 de julio, podríamos estar teniendo unos 400 casos reportados por la vigilancia. Esto es lo que la vigilancia logra ver, pero en la realidad esto puede ser 10 veces más, porque la vigilancia laboratorial, la vigilancia epidemiológica, la vigilancia en salud tiene un espectro de lo que puede detectar, pero la realidad siempre es mucho mayor. Si continuamos pensando que con acciones focalizadas podemos detener los contagios, pues es un error, y lo vamos a tener que pagar con un sistema de salud que se va a ver colapsado y que no vamos a poder atender a estos pacientes, aumentando así la letalidad. Lo primero que tengo que comentarles es que vamos a hacer un comparativo de cómo estaba El Salvador hasta el momento en el que finaliza la cuarentena. Teníamos 98 casos. El pico más alto había registrado 105 casos para el día 9 de mayo
de este año. Los invito a que pensemos cómo estamos hoy. Hoy tenemos 264 casos y el pico más alto se registró el día de ayer con 298 casos. La diferencia simplemente ha sido la cantidad de personas que hoy se encuentran en la calle, que es evidente para nosotros y para ustedes, que se traducen en el tráfico, que se traducen en los supermercados y en todos los lugares de convivencia humana donde ahora pues prácticamente no hay ninguna regla. A la luz de esto yo tengo que explicarles qué es el número reproductivo básico. El número reproductivo básico es un número teórico que le dice a usted cuántos casos espera a partir de una persona enferma. Les voy a poner un ejemplo. Si el número reproductivo básico es de 1.33 y hay 100 enfermos en un país, mañana van a haber 133. Pasado mañana van a haber 166. En 3 días van a haber 199. Dicho de otra forma, en 3 días se habrá duplicado la cantidad de casos. Para que ustedes entiendan esto, imagínense que nosotros somos un hogar, como el que administra cada uno de ustedes, y yo les diga, les doy 3 días para que se preparen, porque dentro de 3 días van a pagar el doble de casa, el doble de luz, el doble de agua. Así, el Ministerio de Salud tiene que pensar que en 3 días, de acuerdo con este número reproductivo básico, tiene que tener el doble de camas, el doble de personal, el doble de medicamentos, lo cual se convierte en una verdadera tragedia. Bien, tenemos 3 formas de disminuir este número reproductivo básico. La primera es disminuyendo el periodo de infección. Quiere decir que si alguien se iba a tardar 10 días en recuperarse, que le demos un medicamento y se recupere en 3 o 4 días. Desafortunadamente ese medicamento no existe. Ni siquiera en China, que fue el primer lugar en donde esto se descubrió. Como no existe tratamiento específico, solamente podemos dar un tratamiento que ayude a mejorar las condiciones de gravedad de la persona y evitar que se muera. Pero no logramos que se cure antes. Entonces, el primero de los 3 parámetros con los que podemos abatir este indicador se descarta porque no hay tratamiento específico. El segundo es aumentar la tasa de recuperación. Quiere decir que logremos que más personas enfermas cada día se recuperen antes. Esto sí es posible, pero tiene una gravísima limitante. ¿Cómo se logra esto? A través del suero hiperinmune o a través del suero de las personas a quienes ya les dio el coronavirus y en su cuerpo, la sangre, tiene células de defensa contra el coronavirus que pueden evitar que una persona fallezca. La limitante de esto es, primero, que usted no le puede pedir el plasma a cualquier persona. Tiene que haber tenido coronavirus, tiene que haber estado ingresado, tener pruebas positivas que evidencien que el plasma que le van a dar sirve de algo. Otro problema es que usted no le puede sacar los 5 litros de sangre a alguien para sacarle todo el plasma. Tiene que sacar una pequeña cantidad de esa sangre que le pueden dar. Luego tenemos otro problema, y es que no le puedo dar el plasma de un tipo sanguíneo a otra persona. Yo puedo querer mucho a una persona, pero si tiene un tipeo sanguíneo diferente del mío, lo que voy a hacer es matarlo con mi suero. Entonces, no tenemos suficientes donantes, no tenemos suficiente cantidad de plasma, ni tampoco de todos los serotipos que necesitaríamos. En tal sentido, la segunda posibilidad de disminuir el R0 existe, pero limitada, muy limitada. Ustedes de hecho nos han ayudado a cubrir a través de los medios masivos de que hay personas que incluso están cobrando el plasma. Agréguenle una barrera económica a lo que les acabo de decir. Y la tercera forma de reducir el R0 es logrando que no haya gente expuesta. ¿Cómo logro esto? Aplicándoles una vacuna.
Todos somos susceptibles si no nos ha dado el coronavirus. Pero si le aplico una vacuna, en ese momento desarrolla su sistema de defensas, responde contra el virus y no le pasa nada. Pero no existe vacuna. Estamos en problemas. Solo nos queda una más para disminuir el número de personas susceptibles. Es evitando los espacios de convivencia pública. Es evitando que todos nos reunamos y es evitando que nosotros tengamos esa interacción humana que es tan buena, pero que en este momento también es la causa de que estemos tan complicados. Algunos me podrán decir, pero mire, ¿se puede salir a trabajar con las medidas de protección personal? Sí, sí se puede. Es factible. Solamente, y con mucho respeto, les voy a mencionar algunas cosas que observé desde hace un momento y de las cuales he tomado nota. Porque si vamos a salir a laborar en esas condiciones, lo mejor sería quedarnos en casa. Todos tenemos puesta una mascarilla en este recinto. Para empezar, todos estamos usando la mascarilla adecuada, la que filtra virus. Algunos andamos puestas unas mascarillas que filtran partículas, como que aquí fuera un aserradero o estuviéramos trabajando en una construcción y quisiéramos evitar que el cemento llegue a nuestros pulmones. Esa no es la mascarilla adecuada. Por otro lado, toco la mascarilla y se supone que la mascarilla es una barrera entre un enfermo y el sano que soy yo. Pero si después de que toco la mascarilla que está contaminada, me toco la cara porque la mascarilla me pica, me rasco un ojo, me acomodo el cabello, todo eso lo he estado viendo desde hace rato. Entonces estamos trasladando el coronavirus a nuestro cuerpo. Luego, toco la mascarilla, escribo en el celular e inmediatamente el celular me lo pongo en la cara. ¿Estamos previniendo el coronavirus de una forma responsable en este espacio de trabajo? Luego, también han habido personas que tocan la mascarilla y se están alimentando. O dejan la mascarilla colgando y les está topando en el carrillo. Luego se acomodan la mascarilla, pero el virus ya quedó entre la mascarilla y la piel. Y finalmente, tenemos la mascarilla tipo hamaca, que no se utiliza en la boca y en la nariz, sino que debajo de la nariz o acá en la parte de la papada. Si ese es el tipo de restablecimiento que vamos a tener de la actividad económica y laboral, realmente estamos muy complicados, porque no hemos logrado interiorizar adecuadamente el uso del equipo de protección personal y aún contando con él, seguimos siendo vulnerables. Ahora sobre el tipo de cuarentena compartimentalizada. Para ello, algunos países del mundo ya lo intentaron, ya lo hicieron. Pero resulta que son países tan grandes, piensen en Brasil por ejemplo, donde una de sus provincias que compartimentan es del tamaño de Centroamérica. No pensemos en Brasil, pensemos en Honduras. Una de sus provincias o departamentos es tan grande como El Salvador. Cuando tenemos áreas tan pequeñas, pero tan pequeñas como los municipios, usted tiene que moverse entre 4 y 5 municipios para ir a su lugar de trabajo y de regreso. Usted a su domicilio llega a dormir y ni siquiera tenemos certeza de que el número de DUI asociado con un municipio sea el lugar donde vive, porque a lo mejor no cambió la dirección. Varios países entonces ya intentaron esto aquí cerca, Guatemala, Honduras, donde no hablaron de una restricción o una limitación solamente del desplazamiento, sino que incluso toque de queda. Reactivaron la economía y están cerrando nuevamente. Este día, Costa Rica también acaba de anunciar que va a volver a cerrar. En tal sentido, es un poco complicado este escenario cuando vamos a cerrar un municipio o dos, sin considerar que hasta los alimentos los tengo que ir a comprar a otro municipio. Les recuerdo también que San Salvador ya utilizó esa estrategia y sigue siendo el municipio con más casos en el país. No se nos tiene que olvidar finalmente el número de asintomáticos. El mundo de los virus es así. Les voy a refrescar un poquito otro virus. Zika.
8 de cada 10 personas no desarrollan síntomas. Chikungunya, 4 de cada 10 personas no desarrollan síntomas. Dengue, 3 de cada 10 personas no desarrollan síntomas. COVID, 3 y hasta 4 personas de cada 10 no desarrollan síntomas. Y si usted no sabe que está enfermo, ¿cómo se va a cuidar? ¿Cómo va a cuidar a los que están alrededor suyo? Si usted no sabe que está enfermo, por supuesto que tampoco el ministerio va a saber que usted está enfermo porque no va a pasar una consulta médica. Entonces esa falsa sensación de que usted se siente sano pero que transmite la enfermedad, lo que va a hacer es que tengamos una transmisión generalizada como la que ya tenemos en este momento. Y si eso es así, significa que no solamente nos podemos basar ya en el número de pruebas positivas que tenemos por municipios, porque virtualmente cada uno de nosotros podría tener COVID en este momento. Está demasiado generalizada en este momento la infección como para que se tomen medidas particulares y compartimentalizadas. En nuestro país, ser de oposición significa favorecer a los financistas de arena y bloquear cualquier plan del gobierno, aunque eso cueste vidas. A mí no me pueden rebatir eso, porque yo he estado ahí. Me consta que con una llamada los financistas imponen hasta la redacción de las leyes a su conveniencia y siempre han encontrado un no en mi respuesta. Ahora no quieren que se aprueben los fondos para financiar a las micro y pequeñas empresas. Y todos sabemos que a los grandes financistas no les hace falta, pero existe un drama humano sobre los más pequeños empresarios. Los empresarios que tienen micro y pequeñas empresas a estas alturas ya deben luz, local, planilla, todas las prestaciones de ley, y los que tenían sueños de que su negocio crecieran ahora los ven frustrados. A ellos en nada les favorecen los argumentos de la Sala de lo Constitucional. Con eso no pagan recibos, no pagan planilla, no pagan ninguna de sus necesidades, ni de los diputados que escogieron para representarlos y que ahora se dedican a retrasar cualquier intento de ayuda que el gobierno esté en disposición de darles. Pelear contra la corrupción es tarea difícil. Y por más que nosotros votemos para apoyar a los micro y pequeños empresarios, 2 o 3 votos no pueden contra una llamada de ANEP que busca desestabilizar al más pequeño y consolidar a los grandes empresarios. Su modelo es oscuro. Llaman uno por uno a más de 30 diputados para que ellos reciban órdenes de sus patrocinadores. Y la mayoría solo obedecen por ganar la aprobación de alguien que en el futuro no les va a contestar ni el saludo. Estos diputados saben que luego querrán ir a buscar mendigar una limosna para su campaña, pero alguien que ya no va a quedar, ya no les será útil. Mejor ahora apoyen a los micro y pequeños empresarios o ya verán que en el futuro ahí se van a quedar parados afuera de la sede de ANEP, donde nadie les va a donar ni el saludo. El taller número 1 de enderezado y pintura en El Salvador. Repinte, te ofrecemos amplias instalaciones, personal altamente certificado y además reparamos hasta 3 piezas en 24 horas. Y sobre todo, aceptamos vehículos asegurados y no asegurados. Somos Repinte, taller de enderezado y pintura de GQ Racing Sport.